Las Puertas Verdes, nuestra historia. Unas cuantas y unas buenas habilidades tenía el hombre. Tenía muchas, en verdad. Hay que decir también que mitad de la biblioteca de la historia lo califica de timorato, por decirlo suavemente. Sin embargo, él fue absuelto y recompensado y recibió la orden de caballero de San Hermenegildo. Y ya viudo, volvió a casarse a los 75 años con una joven en medio de un gran escándalo familiar. Había nacido en Sevilla durante el mismo crudo invierno de 1745, en el que los albañiles levantaron la torre de San Juan de Écija, una de las más vistosas construcciones de la ciudad de Sevilla. Rafael de Sobremonte y Núñez, de él estamos hablando, ¿sí? Fue virrey del Río de la Plata mientras sucedieron las invasiones inglesas. Sí, fue fundador, buen administrador, un servicial empleado jerárquico de la corona española en aquellos revueltos años del 1800 en adelante. Tenía cualidades de mediador y las empleaba muy bien. Por ejemplo, el tratado de paz que firmó con los indios fue muy importante porque permitió la paz y relaciones cordiales con los indios durante más de 10 años en la frontera. Ahora, el nexo con nuestra ciudad es anterior al día lluvioso en que los ingleses desembarcaron en Quilmes, buscando arrancarle a España una de las colonias más rendidoras. El marqués había comenzado como cadete en las guardias españolas y en América llegó a gobernador intendente de Córdoba del Tucumán, había sido nombrado por el rey Carlos III. Precisamente la política española, en cuanto a las colonias de América, es decir, nosotros también, la política de la corona buscaba asegurar los límites de sus posesiones y, si era posible, ampliar esos límites, pero se encontraba con que las tierras del sur de Córdoba estaban amenazadas por los nativos, los indios, que resistían. Y esto convertía a la frontera en un ambiente cargado de tensión. Se vivía a los tirones. A veces los indios recuperaban algunas leguas de lo que era su país, y a veces los cristianos avanzaban un poco y retrocedían. Y el modo que históricamente daba mejores resultados para asegurar las posesiones de España era el de fundar pueblos. Y esto hizo Rafael de Sobremonte. Además, reforzó los fuertes y fortines porque él decía, esto es textual, comillas, el cañón de seña colocado en cada uno de los fuertes y los humos que será fácil ver de uno a otro punto pueden alarmar la frontera y proporcionar el escarmiento de estos indios enemigos. Cierro las comillas. Acá ustedes a lo mejor pensaron lo mismo que yo, porque el texto hace mención a los humos. Y claro que las famosas señales de humo con las que a veces nosotros hacemos bromas eran estas, ¿no? De un fuerte al otro, la humareda alertaba a los soldados. Aunque en la mayoría de las veces la dotación militar era tan escasa y estaban tan desarmados que daba un poco de lástima. El principal fuerte era el Sauce o la Carlota, y cuando llegó Sobremonte instaló 4 más, y él reconocía que de no ser por el miedo que los indios le tenían a las armas de fuego, después lo perdieron, pero en esa época no, hubiera sido imposible defender una frontera tan amplia. Bueno, unos 3 años antes de la fundación de la villa de Río Cuarto, el comandante militar Mestre informaba, decía, aunque con harto dolor mío me veo precisado a noticiar a vuestra señoría los recientes insultos del bárbaro enemigo en la frontera del Río Cuarto. Invadió al amanecer, después de haber muerto un hombre y herido 4 peones, captivaron hasta 13 personas entre mujeres y chicos. Bueno, era tremendo el estado de indefensión de la frontera sur. Y
acá en Río Cuarto, Sobremonte llegó y organizó a esas 31 familias que estaban dispersas y fundó la Villa de la Concepción. Hizo lo mismo con la Carlota, ¿eh? Sí, somos ciudades hermanas de nacimiento. Lo decíamos al comienzo, logra un tratado con los indios que resultó elemental. 1796, fumó la pipa de la paz con 2 caciques ranculches, Treglen y Carripilún. Entre otras cosas, les obsequió un uniforme de paño de grana con sus guarniciones de melindre y una espada con cinto y una medalla. También firmó tratado con el cacique Chacalén, que tenía sus toldos muy cerca del río Quinto, y esto aseguró la paz de la frontera durante 10 años y permitió que estos pueblitos pudieran desarrollarse y subsistir. No fue menor el mérito de Sobremonte, porque en esos años mantener vivos los tratados de paz era muy difícil. ¿Cómo le fue en Córdoba capital? Hizo un buen gobierno, es recordado como un funcionario enérgico y práctico, y después de ser gobernador intendente iba a ser nombrado virrey del Río de la Plata. Y en una mala hora de una noche de tormenta, lo irían a buscar al teatro donde asistía con su familia a una función para avisarle que los ingleses invadían Buenos Aires. Y ya conocemos un poco lo que vino después, cómo la fama, la honra de Sobremonte quedaron en principio manchadas. Hay una cuarteta popular y anónima, por supuesto, que dice: al primer cañonazo de sus valientes, huyó Sobremonte con sus parientes. Bueno, el ingenio porteño es lapidario en este caso, pero claro, como siempre, centrado en la capital del país como si fuera ombligo del mundo. En España le hicieron a Sobremonte un consejo de guerra precisamente por esta actuación durante las invasiones, y lo declararon libre de culpa y cargo. Murió a los 82 años en Cádiz. Decíamos al principio, después de haberse casado con una joven viuda que no tenía un centavo, cuestión que desató las iras y la oposición de los hijos de la familia del marqués.